Hola, ¿qué tengo en los Hola, buenas. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Mira, ya estoy por aquí. Espérate, que no puedo hablar. Ya estamos en línea. ¿Cómo están las colegas? Bueno, veo los nombres de Miriam, de Gladys. Creo que debe ser Yadira. De algo. Espérate, Sí, espérate. Sí, ella día también. Yadira. Qué bueno, porque el otro día le ¿Qué cambié me el vas a ayudar nombre. si estás tú uniendo los botones? ¿Qué me Ya, vas a ayudar? listo, Yadira, ya le cambié aquí los nombres. Muy bien, ahora sí estamos aquí. Perfectísimo. Oye, qué alegría verles nuevamente. Ya estoy por aquí colocando la fotito en la pantalla. Ahí estamos. Ahora sí. Ya estamos. Aquí estamos. Leí por allí de la colega Elvira que se conecta un poquito luego, pero nosotros comenzamos, ¿verdad? Muy bien, por ahí está, ajá, Osuna, si no recuerdo bien, ¿verdad? Raidi o Raisi. Ayúdame, colega. Doctor Raidy. Raidi, bienvenido, Raidy. Raidi, qué bueno. Ya se está Saludos, doctor. grabando por Saludos aquí. a todas mis compañeras. Sí, igualmente, saludos, Ray. Claro que sí, estamos aquí nuevamente para continuar. Miriam, un Do- abrazo, un do- placer. Ray, te doctor, escucho. por si acaso, felicidades. Que aquí, por lo menos en Puerto Rico, mañana es el Día de los Padres. Muchas Aquí felicidades. también, yo estoy en Venezuela y también, Ray, mañana. Gracias, muy amable. Muy Buenas tardes, buenas saludos. tardes, gracias por el detalle. Bendiciones a todos. Amén, igual. Miriam, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué ha pasado durante la semana? ¿Has leído algo? ¿No has leído nada? ¿Si has leído un poquito? Y he leído, escribiendo. Muy bien, Miriam, muy bien. Gracias. Vamos a ver qué nos dice la colega Yadira. Yadira, ¿qué has leído un poquito? ¿Tienes idea de la musa poética o la musa Pues académica? ¿Ya surgió? tengo que contarles que gracias a ¿cómo se dice? Un coaching que me está dando la profesora Gladys Santiago, Ok, pues estuvimos discutiendo muchísimas cosas el fin de semana pasado. En ok, la semana no la pude llamar porque yo estoy trabajando una acreditación de la Joint Commission acá en el ajá, Home Care ok. y pues estamos como locos. Estamos desde las 7 de la mañana, a veces son las 8 y pico de la noche y todavía estamos en la oficina trabajando, pero nada. La cosa Bien, es que ella me había comentado, o yo le había comentado que la base de mi home care, la quería basar en la teoría de Dorothea Oren, que es lo que estoy ajá, utilizando para la tesis. ¿Y correcto. saben qué? Me aprobaron el poder basar el home care, todo lo que es de cuidado de enfermería, más también lo de rehabilitación, en la teoría de Dorothea Oren. Ya estoy trabajando la política, según me instruyó la profesora Gladys Santiago. Ok, Profesora, espero que me esté escuchando. está por allí. Este, entonces, todos los puntos que ella me dio, poco a poco los estoy estructurando. Esta semana tengo reunión con recursos humanos para mostrarles mi proyecto, para que entonces ellos me den el aval para poderlo hacer oficial, pero ya varias cositas que tienen que ver con la parte de política y procedimientos de servicio, pues se están basando en esa teoría. Estupendo, So, Yadira. lo estoy Estupendo. haciendo. Felicitaciones, bueno, a Yadira y a todos Gracias. los que ya van avanzando. Fíjense, no solamente en la construcción de o elaboración del artículo arbitrado, indexado o científico, sino que fíjense que cada uno de estos insumos va a aportar, va a tributar a sus tesis doctorales. Así que muchísimas gracias, Yadira. Por ahí está ingresando a Janet. Ya vi el nombre también de Janet. Riley también me saludó, la doctora, bueno, sí, Elvira, buenas tardes, doctora Elvira, colega, doctorante y doctora. Elvira, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué has leído de nuevo? ¿Qué hay aportes nuevos? ¿O estamos hoy atentos? Estoy atenta, pero siempre buscando información relacionada al tema que desarrollé en mi tesis doctoral, que Ajá, cada día sale un issue relacionado a ello. sí. Dije, seleccioné el mejor tema. Perfecto, perfecto, Elvira, porque significa que vamos a ir avanzando y aumentando esa cantidad de conocimiento que hay por allí. Bien, gracias Elvira, Raiden nos saludó.
la colega Gladys. Hola Gladys, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Cuénteme. Bueno, decía Yadira que han tenido una semana súper ocupada por allí trabajando, ¿verdad? Con la Joint Commission. Pero, ajá, ¿qué dice Gladys? Que ya vi su micrófono activado. Sí, pues gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Sí, nada más que unos apuntes que le compartí con Yadira para ayudarla a enfocar un poco a mi entender, ¿verdad? Yo le di Ok. unas recomendaciones. Yo trabajando en cómo hilar esa mirada que estoy dando, tanto en la formación, tratando de escoger palabras que sean consistentes, o sea, si uso educación o uso capacitación, Claro. para poder ir enfocando, profundizando en específico, porque lee uno tantas cosas que Ajá. te cambia la idea y estoy queriendo ya no mirar nada más para Claro, para no. en lo que yo entiendo son mis categorías, Sí, ¿verdad? sí, sí. Obviamente, para poder entonces, ya hice como ese borrador de párrafos que quiero ir desarrollando, ¿verdad? Con esos conceptos, tanto en el marco conceptual como en los antecedentes, haciendo esa relación, ¿verdad? Para no desviarme, porque Muy bien. encuentra uno muchas cosas Mucha que información, ay, ¿verdad? esto será importante, Sí. esto será parte de la situación, porque como entiendo todavía yo, Ajá. estoy hablando desde mi experiencia, yo no he entrevistado todavía a Claro. nadie, Ok. yo conozco si a lo mejor cuando haga mi entrevistas, me resulta que es diferente lo que otros piensan. Claro. Oye, pero Y, bien, muy bien el principio, Gladys, ¿verdad? Que ese principio de, bueno, se llama mirada de túnel, ¿oíste? Y se utiliza mucho para estos momentos de que tengo muchas aristas, muchos temas, realmente se llaman categorías o difícil, vectores difícil de epistémicos. escoger un autor con el cual adherirme, Sí, porque sí, obviamente encuentro personas que están en acuerdo, que han hecho ajá. estas encuestas en otros países y han resultado de una manera. No he encontrado nada en Puerto Rico. O sea Bien, que Gladys, una no pista, estoy bien. muy bien, una pista logística, ¿no? Estratégica. Cuando tienes Sí. así, no, fíjate, no temas, sino teóricos, o como dices tú, teorías, ¿cuál es una de las pistas o la estrategia que se utiliza? Bueno, uno de antes, uno de ahora y uno intermedio. Eso mismo hice, o sea, dije, Ah, muy tengo bien, demasiado de muchos filósofos de aquellos tiempos y sí, realmente no puedo, o sea, ¿para qué hablar de tanto si se claro. conoce, se Es- sabe? Déjame ver qué hay más nuevo. Y he encontrado gente reciente, sí. sí, Por eso cuando estaba hablando con Yadira, yo le decía a Yadira, tú quieres a Oren, pero para mí Oren no me sirve, claro. porque Hay unas hay teorías actualizaciones. nuevas, hay Claro, cosas, sí, sí. hay gente de este siglo que están proponiendo cosas que a lo mejor si yo las leo, a mí me funcionan, me sirven. Sí, Y las bien, puedo usar, implementar o traer nuevo, porque es nuevo. Y de eso perfecto. sí hemos estado hablando. Oye, Gladys, gracias porque no, bueno, no, como dice Yadira, no, nos iluminas, ¿verdad? Y nos ilustras a todos. Y justamente, Yadira, Gladys, en esa línea, como pista estratégica, generalmente se piensa en tres, Gladys, así, en triangulación, en triadas. Un teórico, por ejemplo, Dorotea Oren, que podemos estar hablando más de 50 años. Podemos estar hablando de un teórico de hace más o menos 5 años y uno contemporáneo. Y ese contemporáneo puede ser 2024, no 2025. Y contrastamos y triangulamos la información y vemos que salen teorías buenísimas. Pero como dices tú, desde la perspectiva de no seguir ensanchando el saco de categorías, ¿verdad? Porque si no Claro, se es convierte preferible ir, profundizar en eso, sí, buscar bien si realmente eso me va a funcionar, sí, porque eso es lo otro, estoy todavía luchando con que mi diseño no sea simplemente descriptivo. Yo sé que yo puedo hacer sí, algo que claro, en el experimento ya va a traer resultados porque
en mi experiencia, eso es lo que yo necesitaba. Y otras personas, Gladys, lo van a utilizar. Y la van a utilizar en en otro curso, Pues, en otra universidad, e inclusive en otro país. Y entonces ese es el aporte doctoral, ¿no? Para todos y para todas. Esta es la finalidad de la tesis doctoral. Es que mi descubrimiento, el descubrimiento de Gladys, el de Miriam, el de cada uno de ustedes, les va a servir a otras personas. Y entonces Gladys, el trabajo de Gladys, de Elvira, de Ana Maldonado, de Janet, se convierte en antecedente para otra persona, para otro investigador. Así que muy bien, Gladys. Qué bueno, por ahí es la línea, por ahí vamos. Qué Gracias, bueno. Gladys. Ya saludamos a Janet. Bueno, Janet nos saludó por el chat de Zoom. Buenas tardes, Janet. Saludos. Elvira nos saludó. Ana Maldonado también se nos conecta en este tercer encuentro. Fíjense, y vamos entonces a organizando las ideas. Qué bueno que me quedé del relato de la narrativa de Gladys. La palabra o el término palabra, Gladys, hablabas de palabra o categoría. Y justamente hoy para la actividad acreditable o el curso que estamos desarrollando, vamos a hablar de la palabra. Ese término que proviene del griego grafos, eso que escribimos, cómo se conecta con nuestro cerebro, cómo interpretamos y cómo le damos sentido a esas palabras. Bueno, esas palabras en nuestras tesis doctorales se llaman categorías, se llaman rectores epistémicos, pero en nuestro curso actual va a ser parte de los párrafos de el artículo que vamos a construir o vamos a hacer un esbozo de ese artículo que tiene 4 grandes partes. Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro. Fíjense, hoy voy a compartir información que hemos venido organizando para este curso y el primero tiene que ver con una diapositiva porque ya hicimos o ya revisamos lo que es la estructura general de la tesis doctoral. Fíjense que del encuentro pasado recuerdo gratamente algunas frases, algunas palabras que decían, ya entiendo la estructura. Ya sé hacia dónde voy a construir mi tesis doctoral. Ya ahora lo que me falta es hacer de esos 6 capítulos o 6 momentos o 6 módulos, empezar a desarrollarlo. Aunque todos tienen una línea conductora. Todos los 6 capítulos o los 6 momentos tienen una línea conductora desde el título hasta el último anexo que se vaya a colocar. Así que bien, repaso general de estas diapositivas para hablar del material de hoy que tiene que ver con el término palabra o las palabras del artículo científico. Y podría preguntar por ahí, ¿verdad? Yadira o Ana, ¿y por qué científico? Porque estamos siguiendo los pasos del método científico. Cuando construyamos nuestras tesis doctorales, van a ser documentos científicos, van a ser aportes científicos por seguir los pasos del método científico en esos 6 capítulos, en esos 6 momentos. Bueno, nuestros artículos arbitrados o nuestros artículos indexados siguen esa misma rutina o ese mismo patrón de la tesis doctoral, por lo tanto también son artículos científicos. Pistas generales, no me voy a detener mucho en esta parte porque la comenzamos la vez pasada, pero sí hay unas ideas interesantes o importantes de resaltar o enfatizar, ¿verdad? Por ejemplo, este recorrido breve que vamos a hacer en la historia de la humanidad y que a pesar desde cada una de sus áreas de investigación o sus áreas de conocimiento, cada uno de ustedes nos quedamos con esa conclusión. El ser humano ha evolucionado. Ha evolucionado a pesar de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Fíjense que estamos hablando de teoría, la teoría evolucionista o la teoría integracionista, que habla desde ese primer momento a integrarse todos los elementos y surge el ser humano por poligénesis en diferentes continentes del planeta Tierra cuando las condiciones están dadas, partiendo desde el continente africano. Perdón. Conclusión, el ser humano ha evolucionado y nosotros nos toca a verificar, inclusive podemos hacer, estaba leyendo unos estudios que desde el año 1920
a 1999 hay un informe, un reporte de el incremento de 2 a 3 puntos anuales de cómo el intelecto a nivel mundial ha ido en crecimiento. Ese mismo estudio que se los haré compartir está reflejando un bombillo de alerta. El incremento en el desarrollo de la inteligencia del ser humano se está viendo estancada, inclusive con tendencia a disminuir por el uso de la tecnología, no por otra cosa, sino que hemos dejado en manos de la tecnología eh, em, muchas actividades, muchos descubrimientos, muchos avances, mucha recopilación, Big Data, y entonces el ser humano está utilizando la tecnología como instrumento. Significa que no está desarrollando su máximo potencial. Bueno, para nuestro caso, lo que nos corresponde apuntar es que hemos avanzado, hemos evolucionado. Y en ese proceso de evolución, pistas para todos, ¿verdad? Hay un elemento crucial, un elemento importante que nos da una pista interesante. Es que el lenguaje nos hace más sociables. Es decir, hemos desarrollado desde el punto de vista cerebral, en 1934, Corbinian Brodmann, en Rusia, un neurólogo, plantea que tenemos 52 áreas cerebrales para desarrollarnos integralmente. Después viene la teoría de McLean y Sperry, del cerebro triuno. Lo importante para nuestro caso particular es que utilizamos el 100% de nuestro cerebro en todo lo que hacemos. Independientemente si somos del área lógico-matemático o el área creativa. Lo importante es que, para los que van tomando nota, como siempre, el lenguaje es la pista, es la clave del proceso de evolución cultural y social. El lenguaje nos hace hombres, nos hace seres sociales, ya lo decía Platón, 400 años antes de Cristo. Somos animales sociales, son politicón. Bien, y en esa socialización el lenguaje nos ayuda a comprender y a expresarnos. Es decir, el lenguaje a nivel general, hay un lenguaje expresivo, y fíjense, yo les saludo, les pregunto cómo va su semana de labores, cómo van sus avances de investigación, y ustedes entonces me responden. Es que hay un lenguaje que expresa y un lenguaje que comprende, y esa comprensión nos hace entonces comunicarnos, de ahí del gran esquema comunicacional. Comunicacional, y una pista por allí para que noten también desde el punto de vista de la semiótica, el área de la filosofía, el área de la comunicación que nos permite interpretar o decodificar los signos y símbolos lingüísticos. Gracias a la semiótica podemos ver el alfabeto que ha ido evolucionando desde el alfabeto sinaítico, el fenicio, el griego, el latín, el romano y el latino romano, que poco a poco la Real Academia Española va ajustando en cada uno de nuestros países de habla hispana. Entonces, pista importante, hemos evolucionado. Tenemos el lenguaje como instrumento de comunicación, y ese lenguaje ha generado a través de la historia de la humanidad, en los grandes momentos o grandes hitos, datos y áreas científicas, áreas de conocimiento como la filosofía, como la oratoria, como la argumentación, pero después progresivamente se ha convertido en ciencia. Entonces fíjense que llega a nuestras universidades el lenguaje científico, porque surge de la filosofía, y esa filosofía a través de todo el estudio de la morfosintaxis, de los lexemas, de los fonemas, de toda la gramática, tenemos entonces una gran familia de elementos y componentes que vemos en pantalla en este momento, y nos ayudan a entender entonces que lo que decimos y lo que escribimos tiene un nombre, justamente como la profesora Gladys nos señalaba hace unos minutos atrás. Utilizamos palabras
Pero esas palabras son, según su categoría gramatical, son determinantes, son sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Y tenemos una vasta variedad de elementos, más de 93.000 términos están registrados oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española. De esos 93.000 términos oficiales, bueno, gran parte de ellos los vamos a utilizar en nuestras tesis doctorales y en los artículos arbitrados que vamos a construir. Bien, igual les dejo este material para que lo revisen con mayor calma, pero ahorita les comparto un material más especificado que se titula Conectivos y Relacionantes. ¿Cómo conecto las palabras? ¿Cómo relaciono los términos que estamos viendo en pantalla? Y se crean entonces las famosas frases, las famosas oraciones, los famosos párrafos. Y yo a mis alumnos de pregrado siempre les invito, por ejemplo, en las clases de metodología de la investigación o de seminario de la investigación, les invito a construir párrafos según las normas de la APA, séptima edición. Más o menos un párrafo son 12 líneas, 10 o 12 líneas en una página tamaño carta o DIN A4. A crear párrafos. Nos sentamos en la computadora, Janet, Elvira, a construir párrafos. Y esos párrafos están obviamente concatenados, enlazados por este tipo de palabras. Entonces tenemos palabras que son sustantivos, palabras que son adjetivos, determinantes, palabras que son pronombre, verbo, adverbio, preposiciones y conjunciones. Profesor, ¿y para qué me sirve recordar esto que ya lo vimos en los primeros semestres del pregrado, de los estudios iniciales? Bueno, para recordar que lo que vamos a construir, que son frases, oraciones y párrafos, están construidas con palabras intencionadas. Miriam, que ahí viene el dato valioso, Elvira, Yadira, Riley, Ana. Es que son palabras que usted elige para colocar en su computador o en su procesador de palabras. No son palabras accidentales. Es que se me ocurrió hablar de enfermería, se me ocurrió hablar de actualización, se me ocurrió hablar de inteligencia artificial. No, son palabras intencionalmente seleccionadas. Por eso entonces, en nuestros procesos de investigación científica, vamos a contar entonces con elementos verificables, elementos objetivos. ¿Por qué? Porque las palabras que estamos utilizando, aunque sea de producción propia de Ana Maldonado, posiblemente lo leyó en algún antecedente, o a lo mejor lo leyó en un artículo de revista científica, o lo generó de acuerdo a un intercambio a través de una entrevista semiestructurada o a profundidad. Pista entonces importante: las palabras que vamos a utilizar o que estamos utilizando en nuestra construcción de tesis doctoral no deben ser improvisadas. Son palabras elegidas por usted, por el investigador, por la investigadora. Palabras que tienen un contenido intencional. Porque, muy bien, como decía hace unos minutos la profesora Gladys, es que nuestras investigaciones científicas tienen unos perfiles según su finalidad. Puede ser básica, aplicada, o puede ser experimental o no experimental según su diseño, según su enfoque cuantitativo, cualitativo o complejo o mixto, según su alcance explorativo, descriptivo, correlacional o explicativo. Y según el uso de las fuentes de datos, puede ser una investigación de campo o una investigación documental. Es decir, que lo que conversábamos, Gladys, hace unos minutos atrás, se resume en esta diapositiva que está en pantalla. La investigación científica tiene entonces una diversificación o una taxonomía, según su finalidad, según su diseño, según su enfoque, según su alcance y según su fuente de datos. ¿Y dónde se plasma esta intencionalidad? En el momento o capítulo 3. En el marco metodológico, yo voy a declarar que mi investigación es básica o aplicada.
¿Es experimental o no experimental? ¿Este enfoque cuantitativo o cualitativo? Y así cada uno de estos elementos. Por lo tanto, reitero entonces la idea, la enfatizo, para hacer ciencia de lo que estamos construyendo nosotros, que ciencia que surge del conocimiento humano, racional, sistemático, verificable, exacto, pero inclusive falible. Este conocimiento científico se va a apoyar en lo que usted está desarrollando en estos 6 capítulos, en estos 6 momentos. Seguir esa estructura de planteamiento del problema o problema de investigación, estado del arte o marco teórico, marco metodológico o ruta metodológica, hallazgos o descubrimientos, conclusiones y recomendaciones y nueva teoría o aproximación teórica cumplen con los elementos y la estructura del método científico. Por lo tanto, usted está construyendo un documento, una investigación científica. Esa ciencia, esa investigación no, no completa hasta ahora, sino que está en constante desarrollo, puede ser falible, puede tener errores, puede tener inclusive algún tipo de dudas. Pero para eso entonces está el proceso de conexión, de verificabilidad o de contrastar que mis objetivos que están planteados en el primer momento, el primer capítulo, son logrados al final de la investigación. Y así, en ese hilo conductor, descubro que lo que estoy haciendo es ciencia. Una ciencia que surge y parte de la epistemología. Y en algunos documentos van a ver epistemología de la enfermería, epistemología de las ciencias de la salud, epistemología de la medicina, y no es otra cosa que una de las ramas, y vamos a tener una especie así de imagen visual o imagen gráfica en la mente de un gran árbol, el famoso gran, inclusive que en las antiguas culturas relacionaban con el origen de la vida y hablaban del árbol de la vida. Bueno, para seguir esa línea semiótica de elementos, existe un gran árbol que lo vamos a llamar la ciencia de la, fíjense, digo ciencia, pero para otros es un arte, para otros es un método, de la filosofía. El gran árbol de la filosofía tiene muchas ramas. Una de esas ramas, fíjense, es la ciencia. Y obviamente una de las ramas de ese tronco común llamado filosofía es la epistemología, cuyo término central es la epísteme, que traduce conocimiento. Entonces, nuestras tesis doctorales y nuestros artículos arbitrados generan nueva epísteme, nuevos conocimientos. Y ahí vamos a descubrir diferentes ramificaciones de esas áreas, inclusive que llegan hasta la oratoria, hasta el liderazgo, hasta la argumentación. Lo que estamos construyendo en tesis doctorales se van a convertir entonces en algún momento en una narrativa que vamos a defender, vamos a exponer ante un jurado, ante nuestros colegas de curso, ante las personas de la universidad que seleccionen. Entonces, pista importante, estamos generando un documento, estamos generando una investigación científica que parte y surge de la epísteme, de la epistemología. ¿Y dónde está esa epistemología, profesor? Bueno, justamente lo que hablábamos en la clase anterior, de esa estructura de tesis doctoral. ¿Sí? Esa tesis doctoral que está en construcción, algunos ya tienen perfilado el primer momento o capítulo, el segundo, y algunos ya están avanzando hacia el tercero. Por eso la tarea, por llamarlo tarea, el ejercicio proyectivo que está planteado es para proyectarnos hacia dónde van nuestras investigaciones. No necesariamente saber cuál fue la respuesta que me dieron mis informantes clave, sino proyectarnos hacia dónde van nuestras investigaciones. Y eso lo vamos a saber gracias a esa estructura de tesis doctoral. Bien, hablar entonces de ideas proyecto es hablar de lo que conversamos en nuestro primer encuentro, de hacia dónde van nuestras investigaciones, ¿verdad?
Y aquí en pantalla retomo unas palabras del famoso emperador romano Marco Aurelio, que en su momento, fíjense, muchos antes del nacimiento de Jesucristo, como punto de referencia de la cultura occidental, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática. Pudiera pensar algunos, profesor, y en ese tiempo de Marco Aurelio ya se hablaba de sistematización del conocimiento, y la respuesta es sí. Fíjense que la base de la abogacía o del derecho, la jurisprudencia internacional y mundial, surge del derecho romano. Ya en Roma se genera la sistematización de la investigación, de los casos que se debaten, de la oratoria, de la argumentación y obviamente de la legislación, la creación de las leyes. Y las leyes son un compendio de palabras intencionadas para vivir todos en cierto orden y evitar el caos. Entonces fíjense cómo Marco Aurelio nos recuerda en esta frase: nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Y fíjense que no es otra cosa de lo que ya tienen perfilado en sus capítulos 1, o en su momento 1, de planteamiento del problema, que ya lo percibimos, o por lo menos lo pensamos, en una estructura macro a nivel global, meso a nivel nacional y micro o local, donde usted ha enfocado su investigación. Esa investigación, y fíjense que ya llegamos a nuestros nombres, esa investigación llega a unos autores. Así que Gladys Santiago, Miriam Vargas, Janet, Elvira Ríos, Ana Maldonado, Ray Osuna, Yadira, cada uno de ustedes ya son autores. Y fíjense que no solamente de su tesis doctoral, de su trabajo de maestría, su trabajo de máster, usted es su autor. Bueno, ya ustedes son entonces antecedentes de investigación de otros nuevos investigadores, porque sus trabajos de maestría, o en el caso de la colega Elvira, su trabajo de doctorado, son referentes antecedentes, porque ya están publicados o compartidos. Y entonces, según una normativa, un estándar internacional, vamos a ser citados. Entonces, Ríos 2024-2025, que es nuestra colega Elvira, ya tiene entonces una producción que nosotros podemos tomar como referente. Pero esto es para decirles que existen diferentes modelos de estándares. No solamente existe el modelo del estándar de las normas APA, de la Asociación Americana de Psicología, es que existe también el estilo Vancouver, y es propio de las revistas y editoriales de las ciencias de la salud y de la medicina. Está en las normas de Harvard, están las normas Chicago de Houston, están las normas UNE, la Asociación Americana del Lenguaje. Existen diversos estándares para arbitrar o para revisar un artículo arbitrado. No vamos a quedar para este curso, para esta investigación de posgrado, inclusive de sus tesis doctorales, vamos a quedarnos, o va a ser, la universidad ha seleccionado las normas APA séptima edición. Esa ha sido la norma, a pesar de las normas del estilo Vancouver, o de las normas Chicago, o de las normas MLA, las que han sido seleccionadas para construir sus tesis doctorales y los artículos arbitrados. Pista entonces, ya tenemos, cada uno de ustedes son sus autores. En algunas investigaciones ya de corte más específico o actualizaciones a nivel doctoral, aceptan equipos de investigadores o de autores, pero son trabajos más de actualización. Pero las tesis doctorales siempre son individuales. Hay un solo autor. Hay un tutor, asesor o preceptor, sí, que acompaña al autor. Por eso entonces existe el famoso derecho de autor, el copyright o copyleft. En algunos sitios también existe la licencia abierta, así como hay licencia abierta para la programación, la informática, los códigos
de computación, en la escritura, en la literatura y en los productos o trabajos doctorales académicos hay un derecho de autor. Y ese derecho de autor surge o aparece en la medida que usted va construyendo sus propias ideas. Obviamente, de la mano de un preceptor o preceptora, obviamente leyendo algunos antecedentes. Importante, todo comunica. Por eso, cuando comenzamos el encuentro de hoy, importante que las palabras que usted elija para construir tanto su tesis doctoral como el artículo arbitrado deben ser intencionadas. Las palabras no pueden ser cualquiera. Así como el otro día revisábamos la taxonomía de Benjamin Bloom, esos términos, esos verbos que responden a procesos cognitivos no son inocentes. Utilizamos, según el nivel de dificultad, un verbo para expresar la acción que queremos. Así que, importante esta frase, todo comunica. Una palabra que usted utilice en el título, en el resumen, en la introducción, debe tener una intención. Llamar la atención del lector, explicar una derivación científica, hacer una referencia a un antecedente, conectarse, nos decía la colega Yadira hace unos minutos atrás, con la teoría de Dorothea Oren, y así conectamos, porque existen términos específicos de los teóricos y de las corrientes filosóficas. Por ejemplo, si usted escucha en el ámbito de la filosofía, zona de desarrollo próximo, ese término responde a Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, un investigador también de los años 30, 40 en Rusia, habla de la zona de desarrollo próximo y que somos seres sociables. Culturalmente nos formamos. Bueno, así funcionan cada uno, así como Dorothea Oren habla de el cuidado y las normas y los procedimientos, estándares y protocolos, así usted va a utilizar palabras específicas. Tan específicas así porque nuestros trabajos o nuestras publicaciones, como van a ser arbitradas, van a ser catalogadas o estructuradas o distribuidas según una taxonomía. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este curso? Al final, obviamente, de la actividad acreditable, vamos a construir un artículo arbitrado de 5 opciones de las que están en pantalla, y les voy recordando aquí con unas imágenes breves en el WhatsApp. Hay fuentes populares que pueden ser entonces, es que lo escuché en mi sitio de trabajo, y es que en mi hospital se habla de esta frase. Esas son fuentes que podemos tomar como fuentes populares. Pero también hay artículos arbitrados. Es que lo leí en la revista médica de la Universidad, del Hospital de Boston o de Chicago. Entonces, vamos tomando elementos de divulgación científica, de publicaciones académicas y artículos de investigación. En nuestro caso particular, nuestro producto final va a ser un artículo arbitrado de investigación científica. ¿Sí? Esa va a ser nuestro producto final. Artículo arbitrado de investigación científica. ¿Cómo va a ser? Bueno, en el próximo encuentro les voy a explicar cómo es el procedimiento tan sencillo una vez que esté construido ese primer manuscrito o escrito inicial, y vamos a ir desarrollando estas ideas iniciales. Y les aviso y les informo que está por cerrarse este primer bloque de coordenada 1. En menos de un minuto nos volvemos a conectar con el bloque o coordenada 2 para seguir grabando el conversatorio y ahí lo puedan ver con mayor detenimiento. Vamos a hablar entonces de los códigos internacionales establecidos por la UNESCO. El código ISSN, que tiene que ver con un número internacional normalizado. Su tesis doctoral y su artículo arbitrado puede tener entonces una